Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Carlos Cuevas Stringlos y el día de hoy tengo el enorme gusto de presentar la conferencia de estrategias didácticas para todas aquellas personas que están interesadas en dar clases. Tenemos un excelente expositor en este día, que es el doctor Pedro Fuentes Ávila. Él ha impartido clases aquí en IGACEN y es un excelente docente. Y bueno, pues Pedro, son todos tuyos, los dejo en tus manos. Adelante, damos inicio. Gracias, doctor Carlos. Pues un placer. No sé si me escuchan ahí bien. No, yo lo escucho muy bajito. Buenas tardes, Noemi Buenas Carrizales, tardes, buenas pero se tardes. escucha muy, Yo muy sí te bajito. escucho muy ¿No bien. puedo poner altavoz o algo? ¿Sí? Que Se se oye escucha muy bajo. Vamos a corregir el volumen. Ahí ya mejoró un poquito. No, no mucho. Está muy bajo. No sé si serán cuestiones del internet o qué estará pasando. Pero bueno, maestros, buenas tardes. Es un gusto estar acá con ustedes compartiendo ahora esta charla de estrategias didácticas para mejorar la práctica educativa, que espero pues sea de su agrado y sobre todo la disfruten, pero lo más importante pues que la pongan en práctica en su actividad docente. Y entonces vamos adentrando al tema. Quiero compartir este mensaje que dice así: no ha existido, no existe y no existirá método educativo perfecto, pero sí docentes competentes que coadyuven en una educación integral y de calidad para hacerle frente a los retos actuales de la sociedad del conocimiento. Esto lo escribí hace algunos años y creo que viene mucho a colación, ¿verdad? Porque nosotros como docentes tenemos competencias que debemos poner en juego para lograr una educación de calidad en nuestros estudiantes y sobre todo promover esos aprendizajes significativos en todos y cada uno de ellos. Y bueno, no hay un método que ustedes me puedan preguntar, oiga, doctor, ¿y cuál es el método o cuál es la estrategia correcta que yo debo aplicar para lograr esos aprendizajes esperados, de calidad, integrales, o ese aprendizaje significativo que tanto me exigen hoy en día las autoridades? No lo hay, maestros, pero sí confío en que todos y cada uno de ustedes va a poner de manifiesto estas competencias que tenemos para poder coadyuvar, y poder innovar o crear una estrategia que permita a nuestros estudiantes lograr tan anhelada o ambición, ¿verdad? Educación integral y de calidad. Otros autores nos comparten algunos mensajes y dice: la vida es aprendizaje. Cuando dejes de aprender, mueres. Tom Clancy. Yo creo que los docentes o todo el ser humano debe estar en la búsqueda constante de esta actualización. No podemos quedarnos en nuestro conformismo, en nuestro confort, decir ya todo lo sé, ya todo lo puedo hacer de la mejor manera. Creo que como docentes tenemos esa obligación, esa convicción de seguirnos actualizando y buscando elementos, en este caso estrategias, que permitan a nuestros estudiantes seguir avanzando en sus propios procesos de aprendizaje. John Seymour dice: la mayor parte de lo que se le enseña a un niño podría enseñársele en la mitad del tiempo si se le motivara y se le dieran buenas estrategias de aprendizaje. Creo que de las cuatro, esa es la más interesante, ¿no? La mayor parte de lo que les enseñamos a un niño
a un adolescente, a un joven, a un adulto, porque no importa el nivel cognitivo, no importa la modalidad educativa en la cual nos encontramos inmersos nosotros como docentes, siempre tenemos que buscar la mejor manera de activar esos aprendizajes en nuestros estudiantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestra arma fenomenal, con nuestra arma a toda potencia, que van a ser las estrategias que innovamos, implementamos día a día al interior de las aulas con nuestros alumnos. Por otro lado, Paulo Freire dice, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Nosotros ahora en esta modalidad y bueno, desde esta metodología de enseñanza por competencias, nos hemos convertido en facilitadores, en guías de ese proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y vamos mediando o vamos guiando la forma en que él debe crear su propio conocimiento. Insisto, implementando esas estrategias que tanto nos exigen hoy en día y que tienen que ser reestructuradas o modificadas, porque no podemos mudarnos de una educación presencial a una educación a distancia de la misma forma, ¿no? Como muchos docentes lo hemos hecho, mudarnos de lo presencial a lo virtual, llevando nuestro costalito de herramientas tal cual lo hacíamos en el momento presencial, pues no aplica. A la hora de que nos estamos mudando de una modalidad a otra, debemos movilizar también, ¿verdad? Esos saberes, esas competencias, esas actitudes, esos valores, esas habilidades, esas destrezas, todos esos elementos que constituyen a esta competencia y sobre todo adecuarlos, ¿verdad? A través de una estrategia didáctica para poderlas aplicar en la virtualidad. Y esto implica entonces que no nos enajenemos con la tecnología, porque también nos ha pasado en otro momento de que van a trabajar con la tecnología, ahora todo es virtual o a distancia, y entonces el maestro hace como que busca, ¿no? Busca plataformas, busca recursos tecnológicos y satura a nuestros estudiantes y cree que está implementando una estrategia correcta. Pues no, tampoco es todo, ni nada. Yo creo que como docentes tenemos esa capacidad, esa habilidad de poder mediar lo que realmente nuestros alumnos requieren de acuerdo a la contextualización que cada uno de nosotros hacemos, maestros. Punto importante para poder innovar o crear esas estrategias. Tenemos que conocer a nuestros alumnos, tenemos que contextualizarlos dónde están, porque también he escuchado en otros talleres, en otras charlas que me dicen, doctor, es que no podemos aplicar todo lo que nos piden. Pues sí, obviamente no, porque no todos los contextos son iguales. Habrá alumnos que quieren aprender y que hacen todo el esfuerzo, pero no les ayuda la tecnología, o no cuentan con un aparato tecnológico, o tienen intermitentes en el internet, un sinfín de factores que ustedes seguramente han vivido a lo largo de esta pandemia, y entonces no podemos generalizar el conocimiento, ni podemos generalizar las estrategias, ni podemos ambicionar o enajenarnos de esta tecnología. Tenemos que ir haciendo esas adecuaciones pertinentes y, repito, de acuerdo a la contextualización. Y por último, dice, las buenas ideas necesitan buenas estrategias para explotar su potencial. Indudablemente. Yo creo que como docentes, cuando nosotros implementamos una estrategia que atrapa a nuestros alumnos, ¿por qué? Porque es creativa, porque es novedosa, porque es ambiciosa, porque es retadora, ¿verdad? Se interesan en la clase y entonces tratan, ¿verdad?, de buscar las alternativas para ir dando solución a cada una de las fases que conforman esta estrategia. Y entonces nosotros vamos mediando, ¿verdad? Vamos mediando los recursos, los materiales, el conocimiento y esas habilidades de nuestros alumnos, los vamos como encauzando, ¿verdad? No permitir que se desvíen del objetivo, de ese aprendizaje esperado que tenemos como meta o esa competencia final que queremos alcanzar nosotros. Y antes de entrar de lleno a la exposición que les voy a compartir el día de hoy, me gustaría, si es posible en cada uno de ustedes, que pudiéramos entrar a esta herramienta tecnológica que nos permite encuestar a los alumnos, a los participantes y a todo ser humano que esté interesado en participar, ¿verdad? Y se llama Mentimeter. ¿Cómo van a entrar ustedes para
realizar la actividad que les he planteado yo el día de hoy. En su buscador de Google le van a poner ustedes, así como lo dice aquí, menti.com. Así como en diminutivo, menti.com. Y una vez que entren, cuando ya dan menti.com, enter, les va a pedir un código. Y el código va a ser 82 16 73 13. Repito, para poder ingresar a esta herramienta o a esta plataforma y realizar una encuesta que les he planteado a ustedes antes de iniciar la temática, tienen que poner en el buscador de Google menti.com, tal cual aparece aquí en negrito, menti.com. Y les va a pedir un código. El código va a ser 82 16 73 13. Una vez que hagan esos dos pasos, ustedes van a estar ya realizando una pequeña encuesta que les he pedido y que dice así: escribe en una sola palabra cómo defines estrategia didáctica. Y van a poder hacer 3 votaciones ustedes. 3 votaciones. Escribe en una sola palabra cómo defines estrategia. Hago mi primera votación, mi segunda y mi tercera y le doy lanzar, y en ese momento ya voy a poder ver qué es lo que está pasando con esta encuesta. ¿Qué ideas traen ustedes de lo que para cada uno de ustedes como docentes es la estrategia? Solo con una palabra vamos a definir entonces qué es una estrategia. Y repito, tenemos 3 posibilidades, por lo tanto hay que escribir 3 palabras diferentes. Entramos, por favor, entonces al buscador de Google, menti.com, le dan Enter y luego les va a pedir este código que es 82 16 73 13. Déjenme ver cómo va. Voy a dejar de compartir esta para compartir Una pregunta, doctor Pedro. ¿Puedo hacerlo de otro dispositivo? Claro, claro, pero si estás en la compu, sin ningún problema, ahí en el celular, donde estén, no necesitan salir de la plataforma ni de esta, de aquí de Meet, ¿no? Tienen que hacerlo ahí, abriendo otra pestañita, tal cual se los voy a compartir yo ahorita, vean. Yo aquí tengo abierto en la computadora el WhatsApp, tengo el Meet, tengo una lectura por ahí, ¿verdad? Un temario, tengo un curso que dejé abierto y tengo este Mentimeter. Entonces, ustedes lo que hacer están en la computadora o en el celular es a pestañita para poder hacer su participación. Menticuti.com. Entonces, entren menti.com. 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 Y nuestro código es 82 16 73 13. 82 16 73 13. Y aquí yo les estoy compartiendo las participaciones que están haciendo los compañeros. Recuerden que pueden votar 3 veces. 3 veces para que vayamos viendo cómo se va haciendo esta telaraña, ¿verdad? Del conocimiento, o esta nube del conocimiento que ustedes están creando. Y por acá yo ya veo mi manera de poder enseñar, alcanzar un objetivo, guía, llamar la atención, método, temática, poderme dar a entender, camino, dinámica. Hay que seguir votando. ¿Cuántos estamos en la sala? Veo muy poquitas participaciones. Vemos como 20 en la sala, entonces estaríamos hablando como de 60 más o menos, ¿no? Entonces hagan sus 3, acá ya vi que ya pusieron también proyectar. Sigan participando unos minutos más. Repito, el proceso de ingreso a esta plataforma es
En el buscador de Google le ponen menti.com, enter, y luego el código que les pide. Y el código va a ser 82 16 73 13. 82 16 73 13. Y entonces aquí les estoy compartiendo cómo se está moviendo, ¿verdad? Esta nube de palabras que ustedes están construyendo con sus participaciones. Plan, dinámica, serie de acciones, proyectar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hay 14, hay muy poquita votación. Déjenme actualizar, no sé si ya todos votaron. Pueden votar 3, recuerden. Eso indica que pueden escribir 3 palabras cada uno de ustedes. ¿Cómo van? Si pueden abrir su micrófono y me comentan. Déjenme compartir. Y ya se envió. Ok, lo voy a compartir ahí en el grupo de estrategia para que lo tengan. Voy a dejar de compartir entonces esta pantalla para compartir otra. Bueno, ahí ya ustedes hicieron una participación de lo que traen o de lo que es para ustedes una estrategia. Ahorita vamos a continuar para ver cómo vamos avanzando en este proceso. Entonces ahí les compartí los conceptos que cada uno de ustedes nos ha compartido de estrategia y veo que pues creció ya mucho más, ¿verdad? Y veo que resaltan 3 palabras, porque en esta plataforma las palabras que resaltan, que están en un tamaño mayor o más grandes, son las que tienen convergencias, o sea, los maestros o los participantes coincidieron aquí. Y aquí en el caso de ustedes como participantes de este curso, en este momento, vemos que las que están resaltadas o las que sobresalen del resto de las palabras es plan. Bueno, pusieron estrategia, pero pues estrategia es la clave, esa no tenían que repetirla, ¿no? Plan y dinamismo. Tienen plan, dinamismo y estrategia. Y entonces la que está funcionando ahorita sería plan, dinamismo. 2 conceptos muy interesantes, ¿verdad? 2 conceptos muy interesantes porque efectivamente nosotros debemos tener un plan, ahorita lo vamos a ver, ¿no? O una idea que tenemos que poner en acción, ejecutarla, para ver qué resultado nos lleva o qué es lo que nos genera, ¿no? Y sí, dinamismo me parece muy interesante también porque los docentes debemos ser dinámicos, creativos, innovadores, ¿verdad? Impactantes, planteando situaciones de reto. Muy bien. Entonces, en este curso, nosotros vamos a aprender rápidamente, en el poco tiempo que tenemos, qué son las estrategias, para qué sirve una estrategia, qué características debe tener una estrategia, qué pasos o procedimientos debe reunir una estrategia, y si esas estrategias se pueden crear o innovar. No sé qué les parecen estas interrogantes que he abordado para ustedes. ¿Qué son las estrategias? ¿Para qué sirve una estrategia? ¿Qué características debe tener una estrategia? ¿Qué pasos o procedimientos debe reunir una estrategia? Y finalmente, si estas se pueden crear o innovar. Entonces, no sé qué concepción ustedes pudieran tener ahorita, ¿verdad?, en la mente con respecto a estas interrogantes. ¿Les suenan familiares? ¿Les suenan extrañas? ¿Habrá algunos elementos que como docentes, pues no sé si son, los han escuchado, si son correctos o no, ¿verdad? Porque siempre nos estamos preguntando nosotros como docentes cuando escuchamos a un expositor, ¿qué es lo que nos va a transmitir o qué quiere darnos a entender con lo que él está
compartiendo en ese momento. Entonces, ¿qué son las estrategias? Me parece como muy adecuado, ¿no? El que podamos definir qué es una estrategia. ¿Para qué sirve una estrategia? ¿Qué características debe tener una estrategia? ¿Ustedes creen que las estrategias tienen características? ¿Que las estrategias tienen procedimientos? Y sobre todo que éstas se puedan crear o se puedan innovar. Pues a lo largo de la charla lo vamos a ir comprobando, ¿no? Y vamos a empezar entonces con algo interesante. Una de las estrategias que les voy a compartir, si la quieren vivir, ¿verdad? Antes de la teoría, para ir corroborando todo esto que voy a comentar, se llama el acordeón de las palabras. Porque recuerden que una de las preguntas dice crear o innovar las estrategias. ¿Ustedes creen que se crean, se innovan? Pues ya sabemos que es innovación, ¿verdad? Para nosotros. Algo que ya está establecido y que solo lo adecuamos, lo modificamos o lo adaptamos a nuestro contexto. Pero podemos crear las estrategias, como en este caso, ¿no? Y entonces dice mi composición de las estrategias didácticas. Es lo que tenemos que alcanzar. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? En 4 rondas diferentes. Entonces, la primera parte que hicimos en esta plataforma de Mentimeter, de escribir conceptos, nos va a permitir entonces tener como una idea, ¿no? Y dice que para la primera ronda escribamos 5 palabras. Y yo escuchaba o veía, ¿no? Veía, observaba acá, en esta plataforma lo que ustedes escribieron. Y ustedes tenían, por ejemplo, plan, estrategia, dinamismo, ¿no? Serie de acciones, llamar la atención, entre las que observo acá. Entonces, todas estas palabras nos pueden auxiliar en este momento o las podemos transformar de acuerdo a nuestras necesidades también. Entonces, la primera ronda, escriban 5 palabras. ¿Cómo definen estrategia? Y si me quieren compartir para ir avanzando, con mucho gusto los escucho. 2, 3 compañeros que nos quieran compartir sus 5 palabras de cómo definen estrategia. ¿Sí se está viendo la presentación, maestros? No, no se ve. Yo no lo tengo en pantalla. ¿Pero se veía hace ratito o Sí, no? hace Porque yo ratito sí no estaba lo en la veía. parte de arriba. Hace un momento fue que se permitió la pantalla. Ok. Pues si Maestro, me quieren compartir cómo vamos, sí, le escucho. estrategia sería proyectar, dirigir, encaminar a un fin común. Ok, recuerden nada más la reglita, 5 palabras, no nos salgamos de ese contexto para que estrategia. vayamos en el caminito. ¿Cómo definen o qué palabras, ¿no? Con 5 palabras que puedan definir estrategia. Dice usted proyectar, ¿qué más? Proyectar, dirigir, encaminar, fin común. Proyectar, dirigir, encaminar, ajá. 2 más. A fin común, al fin común. Ok, fin y común. Ajá. Muy bien, ¿alguien más me quiere regalar sus 5 palabras de cómo están Plan, empatando estrategias? dinámica, Plan, ok. Dinámica, oportunidad, mejora, oportunidad, mejora, eficaz, eficacia. Ok, ya se pasó una ahí. ¿Alguien más? 5, solo 5. ¿Alguien más me quiere definir en 5 palabras estrategia? Yo, por favor, Adelante. metodología, o método, Sí, actitud, ok. Método, plan, actitud, un plan o planteamiento, ajá, plan, 3. enfoques, Enfoques, una más. criterio, Criterio. Fíjense todo lo que engloba una estrategia, ¿no? Escúchense las participaciones, que esa es la riqueza, antes de empezar a hablar de lo que son estrategias, cómo defino estrategias y todo este rollo que les voy a contar hoy, ¿no? Sino, ¿qué traen ustedes? Y vean, aquí ya llevamos 15 palabras interesantes, ¿no? Que me están comentando. ¿Alguien más me quisiera comentar o pasamos a la segunda ronda, que son... Adelante, gracias. Rizales, acción, actitud, Acción, competencia, actitud, competencia, valores, valores, dedicación. dedicación. Muy bien. Ahora la segunda ronda nos pide 10 palabras. Si pudieran ser diferentes a las primeras 5, sería muy interesante, ¿verdad?
que no repitieran esas 5 que ya tienen, porque también es una forma de poner de manifiesto esa estrategia que vaya complementando el conocimiento. Entonces, si ustedes pueden hacer 10 diferentes, sería interesante. Y si no, retomen esas 5 y escribamos 5 más. Pero si hay 10 diferentes, yo lo agradezco. Ustedes me dicen cuando ya estemos listos para poder compartir. Diez palabras diferentes que me definan qué es una estrategia. ¿Quién me quiere compartir? Habilidad, Ok. destreza, Destreza, habilidad, unidad, destreza, humildad, unidad, unidad, ok, unidad, dinámica, dinámica, equipo, equipo, oportunidad, oportunidad, sí, mejora, mejora, eficacia, eficacia, eficiente. eficiente, muy bien. ¿Alguien más? Maestros, Sí, maestras, Noemí. adelante. Tiempo, Tiempo, muy interesante. comprensión, 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 sí, tolerancia, tolerancia, honestidad, honestidad, solidaridad, solidaridad, atención, atención, organización, organización, compromiso, compromiso, simplicidad, simplicidad, cooperativismo, cooperativismo, sencillez. sencillez. Muy bien. Entonces vean y síganse escuchando en estas participaciones cómo se está acrecentando, ¿no? Todos esos elementos que tienen una estrategia. Entonces, ahora con esas 15 palabras diferentes que aquí hay más rondas, pero vamos a cortarlo hasta ahí para seguir avanzando, porque estoy aplicando una estrategia y esto llevaría a lo mejor toda una sesión de hoy y otra sesión más para poderla terminar, ¿no? Solo les voy a dar una probadita de esa estrategia y en otro curso que yo tengo oportunidad, la desarrollamos completa, esta y muchas más que voy a mencionar durante la charla. Entonces, con estas 15 palabras que hemos construido en este acordeón de las palabras, haz tu propio concepto. ¿Cómo definirías tú estrategias desde tu trinchera? Usando estas 15 palabras, las acomodamos, las adecuamos, las ajustamos, las transformamos y damos nuestro propio concepto de estrategias. ¿Qué serían las estrategias para ustedes? Haciendo uso de estas palabras que ya han trabajado para dar aplicabilidad. ¿Cómo definirían ustedes estrategias? Una estrategia es un plan con dinámica que nos da la oportunidad de mejorar eficazmente las habilidades, las destrezas dentro de un equipo haciendo una unidad. Ok, muy bien, maestra, gracias. ¿Alguien más me quiere compartir su concepto? Noemí, Adelante. hablando de estrategia, es la acción con actitud de competencia, marcando valores, con un tiempo de dedicación, comprendiendo, tolerando, siendo honestos, llevando a cabo solidaridad, dando atención, con un compromiso simple de cooperativismo y sencillez. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, maestra Jacqueline, buenas tardes. Estrategia Buenas tardes. el diseño de actividades para una transformación de prácticas que implican recursos, tiempo e innovación que llevan a un bien común. Gracias.
Muy interesante, muy interesante. Y seguramente si escuchara a todos los que están en la sala, sería muy rico, muy rico. Lamentablemente, pues tenemos que ir avanzando. Pero reflexionemos un poquito al respecto, ¿no? Yo no he dado todavía nada de estrategia, solo estamos reflexionando y estamos comentando desde lo que ustedes traen, cómo están, qué saben, qué conocen, qué desconocen y cómo estamos integrando ese bagaje o rescatando, ¿verdad? Esos conocimientos previos que tenemos todos los docentes. Y es muy interesante, maestros, maestras, porque de esta manera tenemos que trabajar con nuestros alumnos. No tenemos que ir al grano y dictarles y darle todo lo que ellos les aburre, cosas trilladas. No, tenemos que cambiar. Y recuerden dos elementos importantes, o crean sus propias estrategias o las innovan. Ustedes deciden cómo, porque el docente tiene esa creatividad, tiene esa imaginación, ¿verdad? Tiene esa perseverancia, tiene esa misión como docentes. Entonces es lo que yo voy a modelar ahora. Yo no soy teórico, yo no les voy a hablar de teorías, fulanito dice, perenganito dice, porque eso a mí no me funciona. Yo voy a hablar de la experiencia, de la práctica y sobre todo, ¿verdad? De las situaciones contextualizadas. Esas prácticas, esas tareas contextualizadas que de repente nos cuestan tanto trabajo, es justamente lo que acabamos de hacer ahorita. Imagínense dictarles yo el concepto de estrategias, pues lo van a olvidar. ¿Y quién lo dijo? Pues hay 20,000 autores que lo dicen y lo definen de una u otra manera, pero que tú construyas tu propio concepto, eso no lo vas a olvidar nunca. Y ahorita lo puedes modificar y lo puedes reestructurar cuando me vayas escuchando con todo lo que voy a comentar. Y entonces estamos construyendo el conocimiento a partir de tus saberes previos y es cuando se vuelve significativo, porque lo vas a poner de manifiesto en tiempo y situación, ¿no? O espacio, que ocurra en el momento como lo están haciendo ustedes ahorita. No hemos consultado nada, estamos construyendo a partir de una estrategia que yo ideé para ustedes, ¿no? Y solo lanzó con palabras. Algo sencillo que se puede convertir en algo complejo en un momento determinado. Entonces yo a eso los invito siempre, a que los docentes transformemos las prácticas educativas y por ahí la tercer participante nos los dijo, ¿verdad? Transformar. Y vean cómo se construye entonces, aquí está el ejemplo. Yo puse las estrategias educativas son un conjunto, aquí tengo un error, un conjunto de pasos a seguir para lograr un fin determinado y ponerlo en práctica como herramienta de aprender a aprender. Si juntamos todas estas 5 ideas que yo construí y formamos un concepto, logramos exactamente lo que ustedes me acaban de compartir ahorita, ¿verdad? Y ahora el concepto dice acá, son procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos y de calidad en los alumnos. Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial. Si ustedes reflexionan un poquito antes de que yo leyera mi definición de estrategias, ustedes crearon su propio concepto y seguramente tenemos convergencias. Sí hablaron de estos elementos que yo estoy leyendo en este momento, ¿verdad? Procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos y de calidad en los alumnos. Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial. Entonces, esta es la riqueza de que no nos casemos con una idea, de que no nos casemos con un autor, sino que nosotros vayamos construyendo, ideando nuestras propias estrategias de acuerdo a nuestra contextualización, a lo que realmente nuestros alumnos necesitan o requieren para seguir avanzando en estos procesos. Si hay alguna intervención, háganmelo saber para ir cooperando o al final no sé si hay una serie de preguntas para que las registren por ahí y podamos compartirlas y complementar todo eso que estamos comentando el día de hoy. Y bueno, ustedes también ya saben que hay 2 tipos de estrategias básicas, ¿no? Esas estrategias son de enseñanza por un lado y de aprendizaje por el otro lado. Así como el docente tiene la obligación de buscar estrategias que coadyuven en el desarrollo de esas competencias de los alumnos también deben buscar sus propias estrategias para solventar las situaciones retadoras o las situaciones problemas que ustedes les planteen. Entonces, no es lo mismo enseñar contenidos que enseñar procesos, maestros. Una estrategia bien diseñada, bien implementada, me va a permitir entonces desarrollar procesos y no contenidos temáticos. Que los contenidos temáticos no me sirven para nada.
solo para estresar a mi alumno, ¿no? Entonces, es nuestra obligación, es nuestro menester estar buscando la forma de cómo idear estas estrategias que me permitan desarrollar procesos. Y un proceso tiene que ver con esos 3 elementos o esos 4 pilares de la educación que ustedes también ya manejan y conocen, ¿verdad? Que tienen que ser conceptuales, que tienen que ser procedimentales y que tienen que ser actitudinales o valorales, ¿no? Entonces, este conjunto de elementos, la estrategia lo debe promover para con ello lograr entonces esa educación integral y de calidad que tanto nos están exigiendo. Y repito, por un lado los docentes trabajamos para idear, para innovar, para crear esas estrategias, y por el otro lado nuestros alumnos con el impulso que nosotros les estamos dando. Y el ejemplo que yo puse fue claro, ¿no? Yo diseñé una estrategia para mover saberes en mis estudiantes a través de mi guía, ¿verdad? De mi supervisión y estar verificando y checando. Entonces, así empezamos a idear esas estrategias que permitan entonces ese crecimiento, ¿verdad? Autónomo, particular de nuestros estudiantes, pero sobre todo significativo. Y llegamos a algo muy interesante, las características que deben tener esas estrategias. Pues en esta imagen nos dice que tiene control, reflexión, recursos, pensamientos y tiempo. Pero no es lo único, eso lo dice un autor X, ¿no? Pero ¿qué dice el docente? O sea, ¿qué tiene el docente para poder trabajar y hacer cosas? Entonces tenemos control, reflexión, recursos, tiempo, pensamientos. Pero también tenemos motivación, tanto intrínseca como extrínseca, ¿verdad? Por parte de los docentes, por parte de nuestros alumnos. ¿Cómo vienen nuestros alumnos y cómo voy a despertar el interés para que aprenda, para que se lleve algo el día de hoy? La comunicación asertiva que hoy en día se está perdiendo. Debemos ser muy asertivos los docentes cuando estamos participando en este proceso. Entonces, no es regañar, no es sancionar, no es castigar, sino todo lo contrario, es compartir con amor, con cariño, con respeto, con tolerancia, ¿no? Y dar la instrucción o dar ese regaño de una manera sencilla, controlada, mesurada, para que nuestro alumno no se sienta agredido y no se ofenda. Indudablemente deben estar de manifiesto los estilos de aprendizaje y deben ser respetados, los estilos y ritmos de aprendizaje. No todos nuestros alumnos aprenden de la misma manera, ni tienen el mismo ritmo de aprendizaje, y lo debemos respetar, lo debemos cuidar. Les hablaba yo de la contextualización, que es tan importante. Cuando realmente trabajemos por procesos y contextualicemos, mejores resultados tendremos. Un trabajo colaborativo y cooperativo, debemos despertar la creatividad tanto en el docente como en los estudiantes. Debemos poner de manifiesto la innovación, rescatar el pensamiento crítico reflexivo de nuestros alumnos, promover el desarrollo de las competencias y muchos más que ustedes seguramente están agregando a esta lista en este momento que me están escuchando. Entonces ya vimos qué es la estrategia, cómo se clasifica la estrategia y qué características tiene. Y esa estrategia debe tener 3 momentos para construirla. Así como el proceso de enseñanza tiene 3 fases para lograr esa competencia, para lograr ese aprendizaje esperado, las estrategias también tienen sus momentos. Y tenemos una apertura, tenemos un desarrollo y un cierre. Y debe ser todo el circuito completo. No puedo cortar la estrategia para cambiar a otra, o para cambiar a una actividad, o para cambiar a un juego. No, por eso cuando estamos planeando por procesos debemos integrar todos esos elementos cuidando la estrategia y que nos lleve a ese desarrollo completo, ¿verdad? Para poderla lograr. Y entonces en este circuito o en este ciclo de las estrategias de apertura, desarrollo y cierre, pues tenemos al inicio o en esa apertura estrategias preinstruccionales. ¿Qué van a hacer mis alumnos antes de iniciar el proceso? Antes de empezar a realizar actividades, ¿con qué finalidad? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Un sinfín de interrogantes que nos podemos hacer. Y ya en el desarrollo tenemos entonces esas estrategias coinstruccionales,
donde vamos como desmenuzando, ¿verdad? Estos resultados de aprendizaje en pequeñas actividades para lograr esa competencia al final de un determinado periodo. Y cerramos con estrategias post-instruccionales. Es donde podemos verificar a través de un diagrama, a través de un resumen, de una exposición, de una conclusión, qué tanto desarrolló y aprendió el alumno durante todo el proceso. Entonces, todos esos elementos nos van a ayudar para desarrollar una buena estrategia, tener muy buenos elementos que coadyuven en este proceso de desarrollo de los estudiantes. Y justo yo les decía al inicio de esta sesión que una estrategia va a iniciar con una idea. Siempre tenemos ideas y esas ideas nos van a permitir generar un plan que vamos a poner en acción. Ustedes cuando nos sentamos a planear partimos de una idea y esa idea pues puede ser el aprendizaje esperado que voy a desarrollar, la competencia, el objetivo, ¿verdad? Y ya una vez que entiendo esta idea, esta competencia, este objetivo, genero un plan. Y ese plan lo voy a desarrollar, justamente se llama planeación, ¿verdad? Lo voy a desarrollar fase a fase, como ya vimos, una apertura, un desarrollo, un cierre, combinando esas estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales de tal manera que cuando se pongan en acción se logre la competencia, se logre el resultado de aprendizaje o el aprendizaje esperado. Y para ello, bueno, las estrategias también tienen fortalezas, tienen debilidades, porque de repente implementamos una estrategia y nos puede funcionar muy bien, ¿no? La retomamos, la ajustamos, la adecuamos, pero si falla, pues es momento de reflexión, tal cual inició la charla del día de hoy. Y por el otro lado tiene amenazas y tiene oportunidades también la estrategia, ¿no? Y esas son del exterior, no me competen a mí, son externas. Entonces competen a otros seres humanos, a la autoridad, ¿no? Al directivo, a los mismos alumnos, a los padres de familia que de repente obstaculizan los procesos o los directivos, ¿verdad? Y bueno, si todas estas fortalezas y estas oportunidades se conjugan de manera correcta, internas, externas, pues llegaremos a ese objetivo o a esa meta correcta, adecuada, bien planeada a lo que nosotros queremos. Y eso se va a lograr a través de estas interrogantes, ¿no? Solo tendríamos que cambiar aquí el verbo, ¿no? A lo que ustedes quieran lograr. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Dónde enseñar? ¿Por qué enseñar? ¿A quién enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Y cuánto enseñar? Todas esas 8 interrogantes nos van a llevar entonces a este plan, ¿verdad? Cuando estemos planeando tenemos que estarnos preguntando entonces, y esto no es otra cosa más que la contextualización. Para cuando tú lo pongas en acción, logres esos objetivos o esas metas, y entonces en lugar de tener debilidades, tienes muchas fortalezas y muchas oportunidades, tratando de aminorar o tratando de disminuir esas amenazas y esas debilidades para lograr tener efectividad en las estrategias que estamos diseñando o estamos implementando en un momento determinado. En esta tabla les estoy poniendo 4 elementos básicos: actividades, juegos, técnicas y recursos. Y defino cada uno de ellos que no voy a leer, ¿verdad? Pero este cuadro me está dando a mí el panorama de esa idea que surge. Me surge una actividad, ¿no? Tengo que generar un plan y luego ese plan ponerlo en acción. O me surge un juego. ¿Cómo poner entonces ese plan del juego para que me dé realmente el resultado, ese objetivo, esa meta, pero sobre todo que encauce dentro de este proceso que estamos preparando para nuestros alumnos? Dicho en otras palabras, estas estrategias nos van a permitir a nosotros desarrollarlas de la siguiente manera. En un primer momento, la estrategia puede estar combinada por una técnica más los recursos. En un segundo momento podrían ser estrategias igual a actividad más recursos. O en un tercer momento el juego más los recursos. O sea, hay como 3 vertientes, 3 aristas diferentes de cómo yo puedo innovar, crear una estrategia. Y lo han hecho. Seguro estoy que lo han hecho.
pero como lo trabajamos de manera conceptual, no vemos ese resultado óptimo que yo quiero. Entonces aquí les estoy dando como la pauta. Si han puesto técnicas en juego de manifiesto, si han realizado actividades y seguro estoy que han puesto algún juego que les permita a ustedes llevar a cabo todo este tipo de estrategias de una mejor manera para lograr en sus alumnos grandes resultados. Permítanme tantito. Y bueno, aquí les comparto justamente estas 8 interrogantes que están acá. Yo iría una estrategia que le he denominado estrella de 8 picos. Y la estrella de 8 picos tiene que ver con esas interrogantes, el qué, el dónde, el cómo, el cuándo, el para qué, quién, por qué, ¿no? ¿Cuánto? Y entonces aquí tenemos los 3 momentos, ¿no? Con la estrella de 8 picos, donde digo los momentos de la secuencia, inicio, desarrollo y cierre. Y aquí van a estar esas estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales, ¿verdad? Aplicado a una técnica, a un juego o a una actividad. Y obviamente requiere materiales y recursos. Entonces aquí di un ejemplo. Entonces esta estrella de 8 picos es genial para poder pensar, idear, planear una estrategia y llevarla a cabo. Y bueno, por si fuera poco, aquí tenemos otros elementos que nos permiten ir generando esas estrategias. Y dice que el qué tiene que ver, si ustedes la quieren ir implementando, ahorita voy a dar un tiempo para que construyan su propia estrategia y van a ver qué facilito es. El qué tiene que ver con un concepto o un tema, porque así inicia la idea, ¿no? Voy a enseñar raíz cuadrada, voy a enseñar las operaciones básicas, voy a enseñar las vocales, fuertes, débiles, voy a enseñar consonantes, no sé. ¿Quién es el personaje? ¿Qué tipo de alumno o a quién va dirigida esta situación? Después tenemos el cómo, sería el proceso. Recuerden que no quiero que trabajen contenidos, sino procesos. Los contenidos en una estrategia pues estarían prohibidos, ¿verdad? Son procesos. El cuánto, el cuándo tiene que ver con el tiempo, el dónde en el lugar, que este lugar pues puede ser un lugar físico, el aula, el laboratorio, dependiendo qué estrategia pongamos nosotros en juego. Y después tenemos el cuánto, la cantidad. Y esto pues podría estar vinculado a los recursos materiales, tecnológicos, humanos, financieros, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ir adecuando y adaptando esta estrategia para irla moldeando, modificando, contextualizando, para lograrla como ustedes la quieren tener de la mejor manera para los estudiantes. Después tenemos nosotros por el otro lado el por qué, que es la causa, ¿no? ¿Por qué lo quieres realizar? Pues porque quiero que mis alumnos se diviertan y realmente aprendan, logren esa competencia, logren ese resultado de aprendizaje, mover saberes, ¿no? Lograr aprendizajes significativos, cambiar la praxis educativa, no sé. ¿Y para qué? Pues el para qué sería el objetivo, el propósito, el resultado de aprendizaje o ese aprendizaje esperado que tanto anhelamos nosotros, ¿verdad? Para nuestros estudiantes. Entonces, esta es como la forma de ir ideando esa estrategia con esa estrella de 8 picos, que es otra estrategia que yo pongo en juego, ¿verdad? Para que mis alumnos o con los que yo comparto puedan tener como esa oportunidad de construir y cambiar la práctica educativa. Una vez que ya hemos comprendido entonces las fases de cómo construir esa estrategia y tener un modelo a seguir como apoyo o recurso para modificar o reestructurar nuestras estrategias, indudablemente esa estrategia me tiene que llevar a generar un producto o una evidencia, ¿no? Y ustedes ya saben que hay diferentes tipos de evidencias. Pueden ser físicas, pueden ser mentales, ¿verdad? O pueden ser representadas a través de gráficos. E indudablemente debe haber una evaluación. Y en esa evaluación, pues debe estar incluida, o mejor dicho, perdón, en esta evaluación
se debe llevar a cabo con un instrumento, y esos instrumentos pues puede ser la rúbrica, ¿verdad? Analítica u holística, puede ser también la guía de cotejo, la guía de observación, recordando que aquí ustedes tienen que tener estos criterios de evaluación combinados, ¿verdad? A veces en los instrumentos ponemos puros conceptuales, o dependiendo del área del conocimiento que estamos manejando, puros procedimentales o puros actitudinales. Mi recomendación particular es que en esta lista de cotejo, en esta guía de observación o en esta rúbrica, ustedes hagan una combinación de los tres: conceptuales, procedimentales y actitudinales, dándole mayor peso, a lo mejor de acuerdo al área del conocimiento o a la materia que están trabajando, a lo que lo requiera. Pero no solo inclinarse hacia ese proceso, ¿no? No puro conceptual, porque entonces no estamos logrando lo que yo estoy platicando acá con la estrategia. Es que es una combinación y el desarrollo de estos tres factores, de esos tres elementos importantes para desarrollar un proceso de evaluación objetivo, confiable, veraz y oportuno. Y aquí pues tenemos el esquema para que hagan ahorita una actividad por procesos aplicando la estrella de 8 picos y desarrollando una estrategia que puede ser, ya recuerden, juego recursos, técnica recursos o actividades recursos. Pero en un momento más, si nos da tiempo, lo compartiremos, ¿verdad? Para seguir avanzando. Y entonces, los pasos que yo debo seguir para diseñar una estrategia, no es una receta de cocina, pero me puede ayudar, ¿verdad? Partir de cuál es el propósito de diseñar una estrategia. ¿Para qué? ¿No? Justamente las preguntas que están en el sello de 8 picos, aquí las van a ver nuevamente, ¿no? ¿Para qué voy a diseñar yo esa estrategia? ¿Qué quiero lograr con esa estrategia, ¿no? ¿Qué competencia pretendes desarrollar? ¿O qué aprendizaje esperado pretendes lograr o alcanzar también? Y debemos tener consideraciones previas como qué condiciones ambientales se requieren. Es importante esto, ¿no? Físicas y psicológicas. Y yo al inicio empecé platicando esto, ¿no? De qué sirve que nos enajenemos con la tecnología si nuestros alumnos carecen de ella. Entonces, esas cuestiones ambientales, ¿verdad? Tienen que ver con esto, con las situaciones físicas del espacio, si nos encontramos en un buen, hasta los ambientes de aprendizaje también, ¿verdad? Porque eso lo generas tú como docente y lo genera también el alumno en esa empatía que debe haber dentro de ese espacio donde nos encontramos. Y puede ser a favor o en contra, por eso yo hablaba de esa motivación intrínseca o extrínseca, ¿no? Con esas cuestiones psicológicas. Por eso es muy importante la comunicación asertiva. ¿Y cuáles son esos saberes previos del grupo? ¿No? Justo lo que yo hice hace rato antes de iniciar la sesión. ¿Qué saberes trae mi alumno? ¿Con qué cuenta? ¿Qué puedo yo otorgarle? ¿Qué necesita el grupo aprender o reaprender o reestructurar para poder modificar esta práctica educativa? Visualizar los principales escenarios en los que se desempeñará el curso. ¿En dónde se trabajará con el grupo? ¿Cuáles son los recursos con los que cuento? Esto es muy importante. De nada me sirve yo idear una magnífica estrategia si mis alumnos o nosotros mismos en nuestras aulas, en nuestros centros de trabajo, no contamos con los recursos correctos o adecuados para poder implementar la estrategia. Entonces es muy importante considerar todos esos aspectos previo a la elaboración de la estrategia. Si no, no va a funcionar. Solo será pérdida de tiempo y no lograremos nada con respecto a lo que queremos avanzar en este cambio que queremos hacer en la práctica educativa. Es importante que elaboremos esa secuencia didáctica que de repente nos aqueja y nos molesta mucho, pero ya vieron que la estrategia tiene sus 3 momentos también y requiere ser considerada para que pueda tener funcionalidad. Ahora no hagamos pergaminos, maestros, maestras, ¿no? No desarrollen secuencias didácticas tan tediosas, tan engorrosas, tan llenas de información. Aprendamos a ser concisos, precisos y a lo mejor poner ciertos puntos, ¿no? Lo que yo requiero, qué voy a hacer en la apertura, qué voy a hacer en el cierre, qué voy a hacer, en el desarrollo y qué voy a hacer en el cierre. Cuidando la taxonomía de los verbos, recuerden que hay diferentes niveles y partimos de lo sencillo a lo complejo. Cuando ustedes ponen en la apertura, por ejemplo, elabora, yo desde ahí digo, ¿cómo va a elaborar el alumno de entrada si él no desconoce todo lo que tú le vas a compartir? No podemos poner elabora, ¿no? Tenemos que empezar con conoce, identifica, clasifica, un nivel bajo para irlo haciendo
o irlo avanzando poco a poco, ¿verdad? Irlo acrecentando, tal cual yo también lo he comentado en esta charla. Entonces, de suma importancia estos elementos también, checar por ahí la taxonomía de los verbos para poder jerarquizar ese orden de importancia que debe tener partiendo de lo sencillo a lo complejo. ¿Cuál será el proceso para llegar a la competencia, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Paso a paso. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Qué estrategia inserto en la fase 1? ¿Qué estrategia en la fase 2? ¿Qué estrategia en la fase 3? O si la misma estrategia me sirve para todo el proceso, ¿cómo lo voy a trabajar? Entonces, no contenidos, porque justamente los contenidos no nos permiten implementar estas estrategias, ¿verdad? Los procesos sí. ¿Qué acciones se integrarán? ¿Qué tipos de estrategias pondrán en práctica? ¿Qué tipos de técnica? ¿Qué tipo de juegos? ¿Qué tipo de actividades? Etcétera, etcétera. Hay muchísimo de donde reflexionar al respecto con esto de estrategias. Y bueno, yo en mi haber tengo muchísimas estrategias. Intenté al principio aplicar una de ellas, que es el acordeón de las palabras, pero dentro de mi haber tengo pues el pájaro del alma, el acróstico, palabras y más palabras, la silueta de la educación, interpretación de las imágenes a través del tacto, el rompecabezas de la educación, la estrella de 8 picos, que también ahí compartí ya, el CQA, el FODA, los globos asesinos, el personaje favorito, el tren de la vida, el baile del periódico, el objeto maravilloso, yo tengo, quien tiene, estudios de casos o métodos de casos, aula invertida, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, la gamificación que está de moda ahora en día, ¿verdad? El design thinking también podríamos agregar aquí, el morralito del aprendizaje y las figuras geométricas. Y bueno, ahorita les acabo de decir que también está de moda esto de el design thinking, que podríamos ir agregando a esto de las estrategias que nosotros estamos llevando a cabo. Y podríamos tener también aquí bueno, el aula invertida ya está. Otras más que a lo mejor seguramente ustedes tienen en su haber, pero que no sean como esas estrategias trilladas donde ya todo el mundo las conoce y demás, ¿no? Que aunque aquí ustedes ven estudio de casos o métodos de casos, cómo tú vas a modificar, vas a adecuar, vas a innovar o vas a crear para ponerla de manifiesto, ¿no? Estas que puedan ser tan conocidas para ustedes a lo mejor, ¿verdad? ¿Cómo las van a poner en práctica? Y bueno, para ir cerrando un poquito y escuchar sus dudas o preguntas, podríamos reflexionar al respecto con esas interrogantes que les voy a compartir. Y la primera dice, que las estrategias son los medios para alcanzar los fines. ¿Ustedes qué creen? En esa primera parte que hicimos de apertura, seguramente me dijeron que las estrategias les permiten lograr los objetivos o las metas, ¿no? Que son los fines. Entonces, ¿sí realmente las estrategias me permiten lograr los fines? Yo estoy totalmente de acuerdo y digo sí, ¿no? Si están bien estructuradas, bien diseñadas, nos va a permitir llegar a esos fines, a esos objetivos, a esas metas que nos hemos planteado. Pero ustedes vayan reflexionando al respecto, ¿qué tanto pasa entonces y qué es lo que tenemos que tener nosotros? Que las estrategias son como los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Ustedes qué creen? Que una estrategia de los años 60, 80 va a aplicar en pleno siglo XXI con los alumnos que se han reestructurado, se han renovado y que están trabajando diferentes metodologías, diferentes procesos y aprenden de una forma diferente, pues claro que esas estrategias las tienen que matar. Y tienen que renovarse, tienen que construir nuevas estrategias. ¿A cuántos no nos tocó escuchar a nuestros maestros o observar a nuestros maestros que nos dictaban de sus apuntes de antaño, no? Eso ya no aplica. Ya no aplica, ya no puedo dictar, ya no nada más puedo hacer resúmenes, ya no nada más puedo hacer gráficos. Hay un sinfín de estrategias que yo tengo que implementar para realmente promover ese interés por el aprendizaje y esos saberes que el alumno requiere, ¿verdad? Revolucionarlo. Ajá, desde el contexto, por supuesto. Que las estrategias educativas son recetas para seguir paso a paso. Yo creo que no hay recetas de cocina. Y sobre todo porque son procesos y son conceptualizadas o contextualizadas, mejor dicho, ¿no? Contextualizadas y por lo tanto no hay receta. Porque lo que para mí aplica no puede aplicar para algunos de ustedes. Entonces no hay recetas para hacer estrategias, solo compartimos y lo que a mí me sirve, lo que me es funcional, lo retomo, lo reconstruyo y lo pongo en práctica entonces, ¿no?
Deben desarrollarse como guías y orientaciones y cada docente debe sazonarlas a su gusto, por supuesto. Si es una guía, si es una orientación y tú le tienes que dar el toque mágico, tú le tienes que dar tu sazón o tu sabor para que esto pues sepa riquísimo, ¿no? Digo, en la vida cotidiana, todas saben guisar, las mamás, a lo mejor los hombres también, los maestros hombres, ¿verdad? Sabemos guisar, pero a lo mejor si hacemos un caldo de res o no sé cómo se llama ya, ¿verdad? O cualquier guisado, cualquier postre, cualquier ensalada, pues podemos hacer los 30, estamos haciendo la ensalada, pero la diferencia entre esos 30 va a ser el toque mágico, ¿verdad? El sazón, el punto final que tú le vas a poner a esa ensalada. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Y entonces las estrategias nos permiten justamente esto, que todos nuestros alumnos van a tener un producto similar, parecido, pero nunca igual, porque vamos a permitir o vamos a educar a formar en libertad y con libertad, dándole todos los elementos para que él pueda construir y reconstruir lo que él necesita entonces, desde su trinchera, desde su contexto. Justo lo que yo hice con ustedes, ¿no? Es decir, agregar algo de esto, algo de aquello y darle su toque personal. Que las estrategias son una serie de acciones, son procesos, hay algunas cortas y hay otras que requieren más tiempo para alcanzar los fines para los cuales fueron diseñadas, indudablemente. Hablábamos de una de las características y el factor tiempo creo que a todos nos aqueja de repente, ¿no? Y no se angustien, maestros, maestras. Si ustedes realmente diseñan una buena estrategia por procesos y no por contenidos, no estarían preocupados por el tiempo. Porque justamente estar trabajando contenidos es lo que les afecta y están preocupados por el tiempo. Ay, no avanzo, voy en la unidad 1 y ya debería estar en la unidad 3. Pues sí, porque estás trabajando contenidos, no procesos. Si tú trabajas procesos, tendrías que hacer todo un trabajo de escritorio, de análisis, de reflexión, para poder sacar lo que no sirve de ese programa o de ese plan y reestructurar, ordenar. Y entonces, con base en ello, pues entonces tú vas a poder construir estos procesos que yo te estoy sugiriendo el día de hoy y no tendrías esa preocupación del tiempo ni de que no alcanzo, no termino, mis alumnos no aprenden. Pues no van a aprender nunca si seguimos enseñando contenidos, ¿no? Tema 1 lo aprendió hoy, para mañana ya lo olvidó. Viene el tema 2, lo reaprende, lo está aprendiendo y para pasado ya lo olvidó. Y así nos vamos. En cambio, si tú trabajas por proceso y le das esencia tal cual yo lo modelé al principio, el alumno tendrá los elementos necesarios para poder construir y no olvidar ese conocimiento hasta que Dios quiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros entonces como ponentes? Por eso no recito autores, ¿no? Es la experiencia. Demos entonces a los alumnos esa libertad de que vivan esa experiencia, de que pongan de manifiesto los saberes previos que tienen con todo lo que van a aprender, que tú le vas a enseñar, le vas a transmitir a través de esta estrategia para que puedan generar lo que tan anhelado pretendemos, ¿no? Esos aprendizajes significativos, integrales y de calidad. Que las estrategias educativas implican el aprendizaje de los estudiantes y de los profesores al mismo tiempo. Sí. Indudablemente los dos estamos inmersos en esta gestión y por lo tanto los dos debemos estar trabajando de manera activa, colaborativa, integrada. No es aislado. O sea, el docente no tiene por qué estar descansando y dice, como ahora es por competencia, él tiene que generar, sí, tiene que generar, pero tú tienes que estar coadyuvando en ese proceso de generación. Están encauzando al alumno, no dejar que se desborde la emoción y entonces se sale el coche de la carretera, ¿verdad? Y se estrella. No, tú lo tienes que ir encauzando. Y cuando ves que se va a salir, pues le das el volantazo, ¿no? Y lo vuelves a meter al carril. Entonces, así es el estudiante también. Si tú lo dejas solito, como puede pasar ahorita con esta situación que estamos viviendo, pues no va a aprender nada. Indudablemente no va a aprender nada. Entonces hay que idear estrategias que realmente le dejen una esencia, un aprendizaje a los alumnos, a pesar de y con las adversidades en las cuales nos encontramos. Los dos debemos estar trabajando de manera directa, conjunta, ¿verdad? Y apoyándonos en todo momento. Que hay estrategias integrales que permiten a los educadores seguirlas paso a paso para obtener un resultado educativo. Pero hay estrategias que se soportan en las propias competencias docentes para ser aplicadas con buenos resultados formativos. ¿Sí? Yo creo que esas competencias que nosotros tenemos y tenemos que poner en un juego, nos van a permitir entonces promover el trabajo por competencias, pero sobre todo una buena estrategia, un buen diseño de esa estrategia que me permita lograr esos saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en mis alumnos.
a través de este proceso que lleva la estrategia. Entonces, el ciclo tiene que cerrarse, no se puede quedar a medias. Nada de que me ganó la campana y vámonos entonces ya, no, pues estuvo mal planeada la estrategia, porque justamente ese tiempo, ¿verdad? Que es un factor que nos aqueja a muchos docentes, y repito, es porque trabajan contenidos, trabajan procesos, y de mí se acordarán que entonces el tiempo es suficiente para poder generar los aprendizajes que ustedes requieren, haciendo todo el trabajo previo para poderlo consolidar acá con las estrategias. Dice que hay estrategias que favorecen los 4 niveles de las competencias, indudablemente, ¿verdad? Yo les decía, hay que checar bien esos criterios de evaluación para poderlos ponderar, ¿verdad? Conceptuales, procedimentales y actitudinales, para poder generar entonces un aprendizaje integral y de calidad a nuestros alumnos. Y no aventarlos al ruedo sin que sepan, ¿no? Hagan una tortilla, ¿y cómo la van a hacer si no han puesto ni el nixtamal o no han comprado la masa? Entonces, ¿cómo van a generar el producto tortilla? No, no pueden. Todo es un proceso. Entonces, hay que trabajar todo el proceso para que se pueda generar esa tortilla. Y bueno, va a haber de diferentes tamaños, ¿verdad? De diferente grosor, y a lo mejor a alguien le va a inflar la tortilla, a otros no les va a inflar, ¿no? Todo va a depender de ese desempeño que el alumno está poniendo de manifiesto o cómo está desarrollando esa estrategia que tú quieres, ¿no? Que las competencias se soportan en los medios, las estrategias y los contenidos para poderse desarrollar, indudablemente. Yo creo que la competencia no está aislada de los contenidos, ¿verdad? De los recursos y sobre todo de las estrategias. Todo es así, anclado, ¿m? Un muégano que tiene que ir engranando perfectamente para avanzar sin ningún contratiempo. Y eso nos va a permitir entonces trabajar de una manera diferente, implementar estrategias que permitan a nuestros alumnos lograr lo que nos exige nuestra madre SEP, ¿verdad? Poco a poco. Sé que de repente pudiera ser complejo, pudiera ser difícil porque estamos creando o innovando, o estamos dejando de lado lo que hemos hecho durante tanto tiempo, ¿verdad? Y esa resistencia al cambio es un factor importante que los docentes de repente es lo que nos tiene y nos detiene y nos detiene y no nos deja avanzar. Entonces yo les digo que ustedes tienen que empezar por algo sencillo. Busquen una estrategia que ya conocen, que dominan, que manejan muy bien, y con eso empiecen. ¿Cómo la podrías estructurar? ¿Cómo la podrías modificar y llevar a otro momento para que esto pueda ser de una mejor manera, ¿no? Y sobre todo facilite los aprendizajes de los estudiantes, pero que tú te sientas cómodo, que tú te sientas feliz con lo que estás realizando. No es traerme una estrategia de X autor y yo la quiero implementar. Eso no te va a funcionar nunca. Repito, ¿por qué? Porque no es un proceso adecuado y sobre todo no está contextualizada a lo que tú requieres, a lo que tú necesitas y sobre todo a tus estudiantes, de acuerdo a sus necesidades, intereses, motivaciones, etcétera, etcétera. Pues no sé, maestros, maestras, esto es lo que yo les quiero compartir las estrategias. Muchísimas gracias. Si hay alguna duda o pregunta, yo estoy aquí para escucharles, servirles y pues seguir compartiendo este conocimiento. Gracias, buenas tardes. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Pues te agradecemos mucho, doctor Pedro, esta interesante conferencia que nos acabas de dar. A nombre del Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, les doy las gracias a todos. Y bueno, pues los invito también para que a las 19 horas estén presentes en el curso de solución de conflictos. Gracias a todos, los esperamos entonces exactamente en menos de una hora. Hasta luego, que tengan una excelente tarde. Saludos. Gracias, maestro, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Pedro. De nada, maestra, de nada, estoy para servir. Pues no sé si hay alguna preguntita o duda y si tenemos todavía espacio, maestro Carlos, o ya nos despedimos. Si tienen alguna duda, adelante, por favor. Gracias, maestro Carlos. Pues si alguien tiene alguna pregunta o duda, maestros, adelante, estoy con todo el gusto aquí para servirles. También se vale algún comentario, ¿no? ¿Les movió algo? ¿No les movió nada? ¿Creen que va a ser de utilidad? Pues no sé, algo que puedan ustedes comentar al respecto o alguna duda o pregunta que puedan tener. Dime, Noemí. Adelante, Noemí. Pues indiscutiblemente felicitarlo, porque está realmente, yo he tomado cursos y bueno, esto
de algún modo nos ha atrapado a todos y sobre todo a los que tenemos años de docencia. Y en realidad fue como muy didáctico, fue muy exacto. Yo le quiero felicitar, en verdad le quiero felicitar. A mí me gustó mucho. Traigo, aunque no lo crean, no sé si vayan a compartir la información o no con nosotros, no sé si haya modo de que nos hagan llegar esa información, pero apunté cada detallito que estuvo dando, ¿sí? Porque de algún modo sí abre un paradigma más grande. A mi nombre yo le quiero felicitar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Noemí. Pues adelante, ¿verdad? A cambiar la práctica educativa. Yo también quiero decirle que sí, efectivamente estuve tomando bastantes notas y la verdad se me hizo bastante interesante. Me da la oportunidad de abrir más el panorama y de saber cómo poder enseñar mejor, cómo hay que hacerlo, cómo es que tenemos que innovarnos, no quedarnos siempre con las mismas estrategias, sino que podemos rediseñarlas. Y bueno, a mí me quedé muy sorprendida y estoy gratamente sorprendida con la temática. Gracias. Gracias. No, al contrario, maestra, gracias. Pues no sé si hay otro comentario y pues miren, maestro, de las que mencioné, podríamos desarrollar algunas en otra oportunidad que tengamos, poner de manifiesto completa la estrategia para que la puedan vivir, porque también de repente probaditas, pues es como no saborearlo, ¿verdad? Como decíamos en esta reflexión. Yo encantado, ¿no? De poner de manifiesto la estrella de 8 picos, poderlo contextualizar, poderla llevar a cabo y otras más que a lo mejor nos podría dar la oportunidad en 1 hora, a lo mejor 2, ¿no? Apresurándonos un poquito, 2 estrategias que pudiéramos combinar y poner en práctica en otro momento que nos abran un espacio. Yo encantado podríamos llevar a cabo esto, ¿verdad? Y sobre todo que ustedes la puedan aplicar. Eso es lo interesante, que lo que escuchan y aprenden lo puedan llevar también al aula para que puedan ver si tiene o no tiene funcionalidad. Yo les puedo decir que sí, porque bueno, escribo, investigo y he hecho muchísimas cosas, ¿verdad? Síganme en mis redes sociales, ahí van a encontrar dónde ando y qué ando haciendo y qué andamos compartiendo por todas partes, ¿no? Entonces, aquí en IGACEM, si me dan la otra oportunidad, podríamos desarrollar a lo mejor o poner de manifiestos esas estrategias en algún momento, la que ustedes gusten y deseen. Hay como 3 por ahí que a mí me encantan y seguramente vamos a romper esquemas con ellas, ¿no? Todas son muy interesantes, todas, pero no podría aplicar las 20, ¿no? Entonces, seguramente en una charla posterior podríamos aplicar 2 o 3. Entonces, yo encantado de poderlo hacer en otro momento. Estén atentos, que seguramente será de esta manera, ¿verdad? Será como la siguiente, poner de manifiesto estas estrategias que yo el día de hoy comenté y compartí, haciendo alusión a todo lo que hemos visto el día de hoy. No sé si alguien tiene la mano arriba. Pedro, para buscar en redes. Pedro Fuentes. Muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias. Pues no sé, maestros, maestras, si tienen alguna otra duda, pregunta. Es el momento. Una vez que nos vamos, pues ya no, ¿verdad? Muchísimas gracias. Entonces, si no hay preguntas o dudas, maestro Carlos, un placer. Muchísimas gracias por prestarme este espacio y pues espero que no sea el único, que se repita, ¿no? Para poder compartir con los compañeros, colegas. Y un placer siempre. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Al contrario, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego y mucho gusto a todos. Un placer. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.